Hablemos claro, Nicolás Lucar. Necesitamos no solo que nos digan vamos a hacer obras, vamos a repartir plata a los municipios para hacer canales. Necesitamos un horizonte de dónde vamos. Necesitamos un plan nacional de obras públicas. Es decir, que seamos claros de a dónde vamos como país. Exitosa. No simplemente que metamos la mano a la caja y lo gastemos desordenadamente, sino que decidamos a dónde queremos llegar. Y eso va a suponer una inversión multimillonaria en educación, una inversión multimillonaria en salud. El día de hoy, Pedro Cateriano Bellido tiene que presentarse al Congreso de la República a solicitar el voto de confianza del Congreso para su gabinete. Pero Pedro Cateriano tiene que ser consciente que no se trata del voto de confianza de los parlamentarios lo que tiene que conseguir. Es la confianza de los peruanos, Pedro, lo que hay que conseguir. Porque esa confianza se ha dañado. Y se ha dañado porque la gente tiene la percepción de que no se le ha dado la información sobre la realidad que estamos viviendo con respecto a la pandemia. Porque ni siquiera nos pueden decir cuánta gente se ha muerto por el coronavirus. Exitosa. Y porque se nos ha tratado de mostrar una situación que no se corresponde con la realidad que la gente vive. No le puedes decir a la gente, tenemos no sé cuántas camas de unidad de cuidados intensivos y de hospitalización cuando la gente está muriendo en los pasillos o en la puerta de los hospitales. Nadie le está echando la culpa al gobierno del estado catastrófico en que estaba la salud pública en el Perú cuando empezó la pandemia. Lo que le estamos demandando al gobierno es siendo conscientes de las limitaciones y de las dificultades que se enfrentan por ese colapso previo de la salud pública, que se nos diga con transparencia la verdad y las dificultades que están atravesando para que los ciudadanos con esa información actuemos con la responsabilidad que corresponde. No necesitamos que nos doren la píldora, porque nos pueden decir una cosa en los mensajes y en las conferencias de prensa, y la verdad la vamos a enfrentar en el momento de que uno de nuestros familiares se enferma o empieza a tener síntomas. Entonces lo primero que queremos es total y absoluta transparencia. Y en segundo lugar, ponerse a hacer lo que hay que hacer. Y para eso se requiere coraje. Es decir, no puede ser que siga ocurriendo que no hay medicamentos que son indispensables en muchísimos hospitales, no hay equipos de protección personal, no hay oxígeno. Y eso que no se encuentra en donde deberían estar, pero están en la calle. La gente tiene que salir a la calle a comprarlo y eso no puede seguir ocurriendo. Y eso implica tener la capacidad de decir, artículo 82 de la Ley General de Salud, que establece que el Ministerio de Salud tiene la potestad de tomar el control sobre todos los recursos y bienes públicos y privados, y a alguna gente les asusta esto, pero es lo que hay que hacer en una epidemia, usar todos los recursos disponibles para enfrentar esa situación. Y eso va a suponer, don Pedro Cateriano, el conflicto con algunos sectores empresariales. Por supuesto que sí, pero más importante es la salud pública. Pero en fin, ese es un problema sobre el que la gente está esperando un mensaje claro. Pero en segundo lugar está el de la crisis económica que ha tenido una manifestación, yo no sé cómo definirla, es decir, nos ha reventado la realidad cruda del Perú en la cara y ya no hay nadie que la pueda negar, nadie que nos pueda decir todo está muy bien porque nuestros índices de crecimiento económico son fantásticos. No, señor, es cierto, hemos tenido índices de crecimiento económico notables, pero eso no ha redundado en el beneficio de la gente, ni en el cambio de la vida de la gente, ni en la calidad de vida de los peruanos. Y por eso es tan importante que no solamente se atienda a los más vulnerables de una manera eficiente, sino que se sea consciente de que hay que producir serios cambios en el Perú y ofrecernos un horizonte, un destino. ¿Dónde vamos como país? ¿Cómo vamos a utilizar de una manera adecuada las riquezas que está claro que tenemos para que esto signifique que la gente tenga salud, educación, transporte, es decir, acceso a servicios básicos, agua potable, todo aquello que no tiene y que debía tener hace décadas? Y para eso hay que utilizar, por un lado, para resolver la emergencia, una vez más, todos los recursos disponibles.
Hay iniciativas por todo el país, de las Fuerzas Armadas, de las iglesias, de las diferentes confesiones, de las organizaciones de vecinos, de los clubes de madres, de los comedores populares, que tienen que ser articulados para enfrentar juntos las urgencias, sobre todo de los más vulnerables. Pero por el otro lado hay que acabar con la ineficiencia y la corrupción en el aparato del Estado. Y esto tiene que ver, es decir, ineficiencia y corrupción han ido de la mano porque hay un sistema de corrupción instalado. Y el presidente nos tiene que decir, y en este caso el presidente del Consejo de Ministros, cómo va a hacer para superar este estado de cosas. Que no sea que le vamos a encargar la compra a extranjeros, pues cada vez que tengamos que comprar, ¿qué? Una aguja. Tenemos que resolver el problema de la ineficiencia de nuestro Estado, que una vez más está asociado directamente a la corrupción y tiene que ver con el perverso sistema de los puestos de confianza. Pedro Cateriano tiene que anunciar que esto se acabó en el Perú, que ahora en adelante los funcionarios van a ocupar el lugar que tienen porque se lo ganaron en un concurso público y luego de haber hecho todo un recorrido en la carrera correspondiente para estar donde tienen que estar porque son los más calificados y no porque son amigos o compañeros de partido de alguien o participantes de la campaña de alguien, porque hay una asociación directa entre estas dos cosas, entre esta ineficiencia, la manera como se determina la ubicación de personas en puestos clave y la corrupción. Y lo hemos visto en estos días con las adquisiciones y lo acabamos de ver con la vergüenza esta de las tablets. Y yo no sé qué hace el señor ministro de Educación todavía sentado ahí. ¿Qué hace ahí? Porque es o ineptitud o complicidad, pero en cualquiera de los dos casos, la conclusión es que no ha hecho lo que tenía que hacer y ha causado un serio perjuicio al país y a los chicos. Pero una vez más, necesitamos no solo que nos digan vamos a hacer obras, vamos a repartir plata a los municipios para hacer canales. Necesitamos un horizonte de dónde vamos. Necesitamos un plan nacional de obras públicas. Es decir, que seamos claros de a dónde vamos como país. Exitosa. No simplemente que metamos la mano a la caja y lo gastemos desordenadamente, sino que decidamos a dónde queremos llegar. Y eso va a suponer una inversión multimillonaria en educación, una inversión multimillonaria en salud, el promover la minería. Sí, señor, pero es imposible promover la minería sin replantear las reglas de juego y las relaciones con las poblaciones. Y va a tener que producirse un cambio significativo ahí. Y va a haber que invertir fortunas y va a ser la mejor inversión que podría hacer este país en agricultura de exportación. Con solo 5.000 millones de dólares, digo solo, porque es más barato que el tren, que una de las líneas del tren de Lima, con 5.000 millones de dólares se le da empleo a 3 millones de personas en el Perú y multiplicamos por 3 nuestras exportaciones agrícolas. Es decir, de eso es lo que queremos escuchar hablar al presidente del Consejo de Ministros. Y finalmente, es decir, para tener un horizonte como país, necesitamos tener país, don Pedro Cateriano. Y si permitimos que siga ocurriendo lo que está ocurriendo, no vamos a tener país. La clave de la construcción de un país es la clase media, la gente emprendedora que sale de la pobreza y construye un país. Y en el Perú se ha construido una clase media que ha sido construida a pesar de la ineficiencia y la corrupción de quienes han tenido el gobierno. A esta gente le ha costado mucho tener lo que tiene y está a punto de perderlo. Perder sus casas porque no pueden pagar sus hipotecas, perder sus vehículos porque no pueden pagar sus créditos vehiculares, perder sus pequeños equipos de sus pequeños negocios que compraron a través de créditos personales porque no pueden pagar esas obligaciones. Es increíblemente inconsciente, o sea, revelación de una inconsciencia y de una desconexión con el país, el no entender lo que están viviendo millones de peruanos que están al borde del colapso personal y el de sus pequeñas empresas, lo que significa dañar la fuente fundamental de empleo en el Perú. Y una de las cosas que hemos propuesto acá desde Exitosa es que se replantee el tema de los créditos en el Perú y que eso significa, por un lado, poner limitaciones a las tasas de interés de una manera severa, que no se permita la usura, porque eso es lo que está ocurriendo hoy, y esto no es ninguna medida audaz ni revolucionaria, eso es lo que hace cualquier país civilizado en el mundo.
Pero en segundo lugar, así como se ha tenido la política de entregarle una cantidad enorme de recursos a las grandes empresas para que puedan enfrentar la crisis, cuando algunas de ellas ni siquiera necesitaban ayuda, solo necesitaban bajar un poquito sus expectativas de utilidades, ese mismo espíritu trasladarlo a la gente, permitir que la gente pueda refinanciar sus deudas a plazos más largos, con tasas de interés razonables que por supuesto tienen que ser menores y con periodos de gracia que correspondan a la crisis. La gente no va a poder pagar 3, 6 meses o un año. Y eso tiene que plasmarse en una propuesta gubernamental clara que no sea optativa, que si los bancos quieren la toman y si no, no. En fin, vamos a estar atentos a lo que diga el día de hoy Pedro Cateriano y esperamos sinceramente que no nos quedemos los peruanos con el sinsabor de la decepción que nos produjo el discurso del 28 de julio. Hablemos claro, Nicolás Lúcar.